Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, ahora toca Pensamiento 3. Como cada viernes vamos a mantener una charla con Agustín García Calvo. Antes de empezar voy a daros una dirección que me ha sido solicitada por carta por dos oyentes. Es la de Jordi Costa, un amigo, un oyente del programa que había adquirido unos terrenos en Huelva y quería saber quién estabais dispuestos a organizar algo con él allí, que le escribieseis. Es Jordi Costa, calle Balmes 11, tercera, en 08720, en Villafranca del Penedés, Barcelona. Repito, calle Balmes 11, tercera, 08720, Villafranca del Penedés, Barcelona. Jordi Costa. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a asistir a unas tertulias en las que participaba Agustín, era allá primero en la Aurora y luego en la Manuela, pues que por aquel entonces yo, recibía con bastante buen grado la destrucción, el ataque contra cualquiera de los ídolos que hasta entonces hubiera respetado. Sin embargo, había un ataque que me producía un cierto desasosiego, era el ataque contra el individuo, porque si no éramos los individuos los que podíamos atacar, ¿quién podía ser? No sé si por truco personal o individual me he acabado aceptando eso como institución mentirosa, como una más, o si realmente lo he ido comprendiendo y me he ido desapegando de ello. Pero por las cartas que mandáis y también por conversaciones veo que este es uno de los puntos de más difícil aceptación. Concretamente, un oyente escribía contando cómo cuando intenta continuar las charlas que aquí tenemos con algunos amigos, he llegado el punto del individuo, ahí no hay tutía, no se puede seguir discutiendo, eso es como zona sagrada y se defiende que si algún tipo de liberación se puede producir es precisamente desde el individuo y en el individuo. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Sí, no sé si a ti te ha pasado esto de encontrarte siempre con uno de los puntos de máxima resistencia con esto del individuo. Por supuesto que sí. Casi todos los días aquí nos encontramos, si no con resistencias claras, formuladas, sí, por lo menos con dificultades para entender, que es la principal forma de resistencia. El no querer, no poder, no deber entender, que se manifiesta en casi todas estas charlas una y otra vez. Es normal lo que cuentas que te pasaba o te pasa a ti, lo que le pasa a muchos oyentes. Esto de la persona de uno es la última forma de Dios. Esto de la última lo digo de una manera que puede parecer esperanzadora, como si ahí se terminara. Pero en cierto sentido hay motivo para decirlo. Cuando la revolución, la rebelión, llegara a terminar con esa última forma de Dios, parece que todo se habría terminado. Es como si el yo fuera lo correspondiente en la física a la partícula elemental, más allá de la cual por definición no hay nada. De forma que es muy normal esta resistencia a que la política, la rebelión del pueblo, se lance también contra esta forma de Dios. Es el yo, con el nombre que pusieron de moda primero los filósofos y después el psicoanálisis, la persona individual. Y en términos más vulgares, pues la necesidad de creer en uno mismo sobre todo. Porque además de que uno pueda, desde la formación de su alma misma, allá en su niñez, estar obligado a creer en sí mismo, creer en uno, es el sustituto que tenemos de eso que piensan que los animales tienen, que es el instinto de conservación. Aparte de eso, es que luego el Estado y el capital, como es natural, a cada momento nos lo están pregonando y nos están haciendo que creamos en ello.
En cuanto al capital, pues no cabe duda, vamos, no hay más que asomarse a cualquier escuela de marketing o de formación de agentes de compra y venta o de otros ejecutivos para que te digan que la seguridad en ti mismo es, por supuesto, el toque esencial. También en la conquista de las mujeres, la seguridad en sí mismo parece que es el talismán. Don Juan es sobre todo el que tiene una fe absoluta en sí mismo y así efectivamente se las conquista. Y el Estado, por su parte, pues por medio de la promoción a través de escalafones y de ofertas de puestos más o menos altos, más o menos seguros, está también queriendo que desde niños y a través de la educación, pues cada uno lo que adquiera sea una personalidad. Cuanto más fuerte, cuanto más definida, pues mejor para trepar en ese escalafón. Así que tanto la empresa como los organismos estatales, como la educación misma que está a su servicio, está destinada a esta labor. No hablemos de cuando se viene a la poesía y entonces resulta que es el poeta el que se supone que está ahí, debajo de todo, y el poeta es también el yo. Y se supone que la lírica pues es una expresión del yo y otras tonterías por el estilo, que por muy tontas que sean han venido repitiéndose y están insertas en los corazones de todos los aprendices. Así que nada de extraño tiene, es muy difícil cuando a uno le preguntan, bueno, entonces ¿qué tú has dejado de creer? Cuando tú, más o menos tú mismo, Javier, te preguntabas, o me puedo yo preguntar, es que has dejado de verdad de creer. He dejado de verdad de creer en mí mismo, de verdad esa última forma de Dios ha terminado. La pregunta se vuelve un poco absurda, porque entonces hay que preguntar quién es el que ha dejado de creer. Evidentemente yo, en cuanto yo, pues no puedo dejar de creer, porque para eso yo soy yo. De manera que yo tendré que seguir perpetuamente creyendo en mí mismo. Que haya alguna otra cosa que no crea, puede ser, pero en todo caso será alguna otra cosa. Sí, yo estaba ahora, mientras estabas hablando, acababa de recordar uno de los disgustos que me llevé de, pues bastante pequeñito, pero vamos, entrado eso que llaman el uso de razón, que efectivamente descubría que no tenía ningún mérito que yo fuese yo. Lo veía como una serie de casualidades que me disgustaban y que además veía como una igualdad en algunos sentidos con los demás. Me parece recordar que lo zanjé pensando que, bueno, no tendría ningún mérito, pero qué suerte que me hubiese tocado a mí ser yo. Supongo que este yo es un poco, lo acabas de decir, parece que viene obligado a creer en él un poco por el lenguaje, como el que habla soy yo cuando estoy hablando. Eso parece que facilita que ese yo se le convierta en idea o en institución. Sería un poco como la mesa que nos contabas de aquel materialista que evidenciaba la presencia de la materia, ¿no? Sí, por supuesto, esta experiencia que has hecho muy bien en recordar de tu formación, de la formación de tu alma o de tu yo, es muy útil. Un niño es todavía muy sensible para esto de que al mismo tiempo resulta que eso de ser yo es algo que es como lo más incomunicable, lo más intransferible. Soy precisamente yo y ningún otro. ¡Qué maravilla! No hay nadie que sea yo. No hay nadie en el mundo que sea yo. Yo soy el que soy yo y nadie más que yo. Y por otro lado, efectivamente, está ese otro lado de la experiencia que has evocado, en la cual se reconoce que, bueno, que eso de ser yo debe pasarle a todo el mundo y que en eso debemos ser todos iguales, puesto que cada uno es yo. Resulta que aquello que me parece, por un lado, lo más íntimo y lo más intransferible, resulta que es lo que le corresponde a todo el mundo. Este es el secreto, la raíz, el punto esencial de la cuestión. Sí, efectivamente, esta raíz está en el lenguaje, en la relación entre lo que los gramáticos llaman la pragmática, el estudio de la acción lingüística, y lo que llaman la semántica, el estudio de las significaciones de las cosas reales. Yo, en cuanto soy el que dice yo, pues efectivamente no soy nadie determinado, soy uno cualquiera, nada más que yo somos todos. Es la cosa más popular del mundo en contra de lo que pueda creerse.
Este yo, que no consiste más que en decir yo, es lo más popular porque no hay lengua en el mundo que no tenga un índice para realizar esta función, y no hay cultura en el mundo que haya podido poner restricciones a eso de que cada uno pueda emplear ese índice de la misma manera. A veces se disimula y se dice servidor de usted en lugar de decir yo, porque efectivamente decir yo a veces es un poco grosero, pero son disimulos retóricos que como tales se reconocen, y cualquiera, el más pobre, el más miserable, el más imbécil, con todo lo que haya empezado a hablar un poco, tiene derecho a emplear ese yo, y en ese sentido pues el lenguaje es perfectamente igualitario y el yo es lo más popular de todo, ¿no? Es el momento en que eso se transforma en nombres propios, en que yo no soy ya el que dice yo, sino que soy un señor que tiene su nombre, que pretendidamente me distingue de cualquier otro, gracias a los apellidos y a la filiación y al lugar de nacimiento, y en último término el complemento del número del documento de identidad. Es en ese momento cuando yo ya no soy cualquiera, yo soy ya un ente real, soy un ser real, con mi nombre propio, con mi documento de identidad. Y ahí está el salto, desde la pragmática a la semántica. Cuando uno habla de la última forma de Dios, se refiere a esto último, a esta realidad última, no a eso de poder decir yo, que es de cualquiera, sino a tener un nombre y ser precisamente yo, distinguible de cualquier otro, inconfundible. Sí, pero recuerdo una conversación con una niña que tendría 4 años, y recuerdo que mientras estábamos charlando dijimos los dos yo más o menos al mismo tiempo, y ella le dio la risa con sorpresa. Dijo, pero qué tontería estamos diciendo, que vamos a ser yo los dos. Y quiere decir que se aprende muy pronto esa parte semántica del yo. Sí, se aprende, vamos, por lo menos se aprende el conflicto. Efectivamente hay muchos juegos a los que los niños se dedican con preguntas y respuestas, en que uno dice quién es el que lo ha hecho, quién no se, el otro dice yo, y yo dice no, ¿cómo va a ser yo si yo no lo he hecho? Serás tú en todo caso. Dice pues eso, yo. Dice no, pero eres tú, no es yo. Y así interminablemente, ¿no? Bueno, y otra cosa, también parece de difícil comprensión el que individuo no se contraponga a masa. Sí, esto va con lo otro. Sí, efectivamente esto es la última cara de Dios, la última resistencia del poder contra la rebelión popular. Está claro que en ello está implicado que la masa que maneja en el Estado y el capital, esa masa dócil de compradores de televisión y de auto, esa masa dócil de súbditos y de trepadores por el escalafón y de ejecutivos de Dios, esa masa efectivamente no puede estar compuesta de otra cosa más que de individuos. Es un error político tan arraigado que, aunque lo estamos diciendo todos los días, yo creo que todavía habría que estarlo diciendo con más frecuencia, porque normalmente, y las revoluciones modernas desde la francesa son un ejemplo, se ha pensado efectivamente que frente a la masa lo que está es el individuo y por tanto la libre personalidad, la libertad individual, el poder hacer cada uno lo que quiera. De manera que está tan arraigado el engaño que no sé si habrá nunca fuerzas suficientes para destruirlo. Hay que recordar que no es así, que las masas son el individuo, porque las masas no están hechas de otra cosa que de individuos, y yo soy la masa. Yo, en cuanto ente real, soy efectivamente un componente, un elemento del conjunto que es la masa, y en cierto sentido idéntico con ella. Es un poco paradójico, porque el ser inconfundible, mi diferencia respecto a los otros, es precisamente lo que me hace ser un elemento de la masa. Como eso nos pasa a todos, que cada uno es inconfundible con los otros en cuanto a ente real, pues resulta que en esa diferencia es donde está nuestra igualdad y lo que nos hace aptos para convertirnos como átomos de una molécula o de un cuerpo en elementos de la masa, por tanto manejables por el Estado y capital. Y en ese sentido yo, en cuanto a ente real, soy siempre reaccionario. No se puede hacer uno la ilusión de que haya yoes revolucionarios ni cosas por el estilo. Hay únicamente, tal vez, yoes que están, yoes reales, con nombre propio, que están peor hechos que otros y que por sus grietas tal vez puede respirar algo que no sean yoes, ni masa,
que sea eso a lo que vagamente aludimos como pueblo, pero un yo que se rebele contra la masa y por tanto contra el Estado y capital es un engaño siempre, es una ilusión. Bueno, si te parece, pasamos a la parte lírica y nos haces los acostumbrados ya recitados. No sé si has recordado a los oyentes los teléfonos hoy, no estoy muy seguro. No, los teléfonos son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Pues entonces, en tanto que ellos, los oyentes, esos que tienen esta virtud de las virtudes, la maravillosa virtud de oír, que yo querría que fuera la única mía, en tanto que los oyentes se aprestan a hablarnos y si es posible a lo mejor no solo como yo es de cada uno, sino de otra manera, vamos a pasar a este otro uso del lenguaje, a la recitación de poesía. Creo que teníamos una petición para el libro de Valorio. Sí. De alguna oyente. Sí, desde Ibiza Mamen te pedía que recitases las poesías 37 y 40. Bueno, vamos con una de ellas hoy, la 37 del Valorio 42 veces. Distancia de ti a mí, distancia, entre tú y yo, nada. Son montes y ríos lo que nos separa, tú por los adoquines pisando callada, y por las chimeneas de las ciudades del Becia bárbara, yo buscando a lo hondo del bosque de Valorio, entre la hojarasca al hilo del arroyo, la hierbecita de la añoranza. Distancia de ti a mí, distancia. Pero si a ti y a mí, rodando nos arrastra un torbellino de nubes y cañas, donde se confunden valles y calles, álamos y casas, mis piernas y tus brazos, tu cara, mi cara, los ojos tuyos míos y las lágrimas. Entre tú y yo, nada. ¿O es el ser diferentes lo que nos separa? Yo reacio y torpe como burro de albarda, aquí manso y terco, floreciendo de canas, sin haber aprendido casi una palabra de cuanto libros y reyes mandan. Tú, graciosa y fina, por donde tus hadas, sabia en hacer cualesquiera obras, donde quiera que vayas, fiestas y pésames, rigiendo de tu vara, como altiva reina destronada. Distancia de ti a mí, distancia. Si son las diferencias cosa tan vana, marquitas de colores que en vano tratan de distinguir las reses de la majada, si somos tan el mismo los que uno por uno pasaban, ni siquiera hombre y mujer, ¿qué son? Más que palabritas, palabras, entre tú y yo, nada. Ah, no, mi niña lejana, que no era eso, no, la causa, que es que lo que nos junta es lo que nos aparta, lo que a los dos nos lleva a la misma nada, aquello que los hombres, por falta de nombre tiempo, lo llamaban, eso de que te vas yendo, esto de que me vaya, de mí a mí, de ti a ti, distancia. Bueno, no sé si ya alguno de los oyentes se habrá lanzado al asalto. Pero si tienes por ahí algo preparado, si hay alguna llamada, pero... Bueno, vamos a irlo siguiendo entonces porque hay que ahorrar también tiempo para la conversación. Sí, adelante. No, bueno, quería contar que yo recuerdo el día en que descubrí que yo más o menos, ¿no? Que pues, tendría 5 o 6 años, ¿sí? Y bueno, estaba en la habitación y había gente y pasé a otra habitación y me di cuenta que yo ya no podía verles a ellos. Y bueno, fue una situación, no sé, para mí fue un descubrimiento un poco, no sé, como todos los descubrimientos de niños, como emocionante, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo también que mi hermano el año siguiente, me sacaba un año más o menos el año siguiente, hizo el mismo descubrimiento y además me lo comunicó pues también pues, muy entusiasmado y bueno, yo recuerdo que le dije,
Eso ya lo sabía yo desde hace tiempo. Oye, como he tardado un poco en cogerte el comienzo de lo que nos has dicho y tal vez alguno de los oyentes tampoco te hayan oído muy bien, si no te importa, vuelve a decirnos en qué consistía tu descubrimiento. Mi descubrimiento, pues es que estaba en una habitación y podía ver lo que había en esa habitación. Y al pasar a otra habitación, o sea, me di cuenta de que ya no podía ver lo de la otra habitación. Entonces me dije, pues el que se ha trasladado he tenido que ser yo. El que ha pasado de habitación a habitación he tenido que ser yo. No es que la habitación haya cambiado. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, es muy penetrante. Hay otro descubrimiento que yo recuerdo de mí de niño y que seguramente tiene relación. Es un descubrimiento un poco más activo que consistía en que suponías que si cerrabas la puerta de una habitación al salir, la dejabas cerrada, que inmediatamente la habitación iba a desaparecer. Y entonces tenías que intentar abrir la puerta muy de repente para ver si cogías todavía los muebles y a las cosas en el instante de colocarse en su sitio antes de que lo hubieran hecho del todo, ¿no? Son dos experiencias un poco relacionadas, ¿no? Muy bonito. En todo caso, lo de la relación entre el traslado con el descubrimiento de la paradoja del yo que tú has sacado es sumamente interesante, porque efectivamente es al reconocer que tú tienes que haberte trasladado cuando tú empiezas a descubrir que tú eres tú, si te he entendido bien. Sí, sí. Es efectivamente algo que de los yoes puede pasar a los átomos, porque donde quiera que hay un átomo hay un yo, y por tanto las cuestiones físicas son reflejo de estas que parecen psicológicas, ¿no? Solo gracias al movimiento se deduce que tiene que haber algo determinado que ha sido el sujeto de ese movimiento, que ha pasado desde aquí hasta allá, si no sería imposible. Bueno, gracias por la experiencia. ¿Se te ocurre algo más? Bueno, no, solamente una cosa que bueno, la entendí después que, bueno, era que, bueno, que los monos se reconocen en el espejo. Que una vez oía un científico decir que los chimpancés, fíjate si son interesantes que se reconocen en el espejo. ¿Cómo lo descubría que se reconocían? No sé, yo oí eso y no sé. O sea, que saben que el que está en el espejo es él. ¿No? Sí. No decía un científico tampoco. Es un experimento un poco difícil. Yo no recuerdo, yo he leído sobre todo los muchos experimentos que hizo este Kohler con los monos y ese no estaba. En cambio hay testimonios de sentido contrario, ¿eh? Recuerdo haber leído testimonios de que no solo monos, sino gente no habituada al juego de los espejos, personas que tardan mucho en realizar ese reconocimiento. Les cuesta operaciones mentales bastante complicadas llegar a saber que el que está en el espejo soy yo. Al mismo tiempo que, por supuesto, no soy, porque ese es el descubrimiento del espejo. El hecho de que estoy ahí fuera y que si soy yo, por otra parte, puesto que estoy fuera, no soy yo. De todas maneras es interesante el experimento. Bueno, ya no te doy la lata más, puedes seguir oyendo por la radio, pero voy a seguir ahora comentando un poco este último punto. Gracias, hasta luego. Sí, es esta condición, la del espejo. Evidentemente se nos enseña que aquel soy yo, y gracias a eso pues me puedo peinar y afeitar y cosas por el estilo, ¿no? Me peino y me afeito yo mismo, gracias a ese intermedio que naturalmente exige la identificación. Pero, por otra parte, ese yo tiene ya que ser un yo real. Es decir, el yo de Narciso, el yo del que Narciso se enamora, tiene que ser real, no tiene que ser simplemente el punto en que se dice yo, porque ese evidentemente no admite traslado, ni se puede poner en otro sitio, ni en la lámina del espejo, ni en la lámina del agua, por tanto. De manera que ya ese al que yo veo, al que veo configurado con mis rasgos, ya no es ese puro yo del que dice yo, y que hemos dicho que era lo más popular del mundo. Ya es un ente verdaderamente real, ya es el que lleva mi documento de identidad.
ya aquellas arrugas, aquellas canas, aquellos dientes, aquellos ojos ya son míos propiamente. De manera que el descubrimiento ahí no es el descubrimiento de mí mismo en cuanto simplemente quien dice yo, sino que es el descubrimiento de la realidad mía, y con la realidad el conflicto. Es lo que tengo que admitir, que puedo estar en dos sitios. Después de todo, cuando me traslado, cuando puedo estar aquí y allá, solo que gracias a esa cosa que llamamos tiempo sin saber qué es, me está pasando lo mismo. Mi realidad implica que no estoy condenado a estar en el sitio donde se dice yo, que es un sitio que no es sitio ninguno, sino que puedo estar en dos sitios, aquí y allá. Y claro, con el espejo esto parece que se me da simultáneamente, estoy aquí y allá. Y gracias a eso de ser dos, gracias a eso precisamente es como puedo ser uno. Si no fuera dos, no podría ser nunca uno en cuanto a un ente real. Pasamos a otra llamada. Hola. Sí, ¿soy yo? Sí. Bueno, yo creo que el individuo es una creación burocrática más bien que otra cosa, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene la sensación, y además la eliminación del individuo creo que no implicaría la muerte de ninguna manera, sino que sería la vida en todo su esplendor, ¿no? Porque todo el mundo tiene la sensación de antes de que sepa cómo se llama, que cómo ha vivido, ¿no? La vida sería sentir más bien que otra cosa científica o burocrática, ¿no? Más bien creo que la cuestión sería la visión poética, que la poesía es... Burocrático, que es muy oportuno, tal vez deberías desarrollarlo un poco. ¿Por qué se te ha ocurrido? Yo creo que burocracia es científico y todo esto es lo mismo, ordenar los ordenadores, Sí. el contar, todas estas cosas que se han dicho aquí muchas veces. Sí, bueno, muchas gracias, vamos a recoger esta sugerencia y vamos a seguir usando un poco más, sí, hasta luego. Sí, efectivamente, el podernos contar y por tanto organizarnos administrativamente, repartirnos a cada uno su documento y consiguientemente poder hacer estadísticas de las poblaciones es una condición esencial. No sé si es tal vez algo demasiado abstracto para algunos de los oyentes, pero muy rápidamente voy a recordarlo. Llegar a ser yo un ente real quiere decir que hay una idea de mí mismo, lo mismo que hay una idea de las sillas y de las mesas. Hay una idea de mí mismo. Y la relación entre idea y números es de lo más íntimo. Cuando a las cosas se las cuenta, es cuando cada una de ellas empieza de verdad a ser la que es. De manera que esto aclara un poco la relación entre individuo y masas, dejando ya el campo más abstracto. Solo cuando a una masa se la puede contar, cuando el rey, cuando la administración, cuando la empresa comercial ha contado a sus súbditos y clientes bien, solo en ese momento cada uno empieza de verdad a ser el que es, y cuanto mejor se las cuenta a las masas, tanto mejor cada individuo se vuelve más personal, más único y más intransferible. Lo uno va con lo otro. Esto puede servir, esta reflexión, para ir en contra de esa pretendida oposición entre la masa y el individuo que estamos aquí tratando de derribar. Es, por tanto, muy oportuna la mención de lo burocrático que nuestro oyente ha hecho. Él ha sugerido, y yo aquí no me atrevo a adoptar una actitud positiva, ha sugerido que la desaparición del individuo, esta última rebelión contra la última cara de Dios, que es precisamente la cara de mí mismo, no implica para nada de eso que se llama muerte. Por el contrario, uno puede pensar que la muerte propiamente dicha es lo que constituye al individuo. Solo gracias a que sé que me voy a morir, soy el que soy. Si no se me imbuyera esta necesidad de morir, esta imposición del futuro, tampoco se conseguiría que mi personalidad se formara jamás, se constituyera bien. Lo uno va con lo otro. De manera que, bueno, lo otro no sabemos qué sería, pero desde luego sería no muerte. Si se puede usar el término vida, pues se usará como nuestro oyente lo ha hecho. Si no, diremos, por ejemplo, por lo menos lo negativo, que esta rebelión y esta destrucción de la persona para nada implica la muerte, que por el contrario es necesaria para la constitución de la persona. Sí, vamos con otra llamada.
Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Un abrazo. Igualmente. Esto es que yo lo que creo que hay es que hay dos tipos de individuos, o existimos dos tipos de individualidades, ¿no? En la humanidad. Unos son ese individualismo avasallador y otros somos esa individualidad de que aunamos para la emancipación, para ir en contra del conquistador, para ir en contra del que nos programa, para estar en contra del Estado y del capital. Entonces, evidentemente los individuos estamos aquí, nos vemos, nos tocamos y nos palpamos y diferimos. ¿No es así? Sí, eso es bien. La diferencia parece que es la constitución misma de cada uno. Pero lo que tendrías que aclarar para los oyentes es cómo estableces tú esa diferencia entre una clase de individuos y la otra. Bueno, pues mira, No, te voy a poner yo alguna pega primero para facilitarte. Sí. Porque evidentemente si lo de congregarse y aunarse para algo es lo determinante, no puede decir nada, porque los ejecutivos de Dios y los altos ejecutivos se aunan y se congregan para formar compañías, sociedades anónimas y cosas por el estilo. Así que la diferencia no debe estar ahí. Mira, Sí. te voy a poner un ejemplo. Los otros días iba en el autobús y escuchaba a un joven que comentaba con otro: estoy trabajando en un departamento del ayuntamiento, no sé, de un estamento de esos, para desahuciar a familias. Y el individuo este decía que era algo desagradable, pero que a todos se acostumbra uno. Yo no pensé en ese momento, aparte del dolor de tripa que me entró al oírle, que era un estómago agradecido. Por otro lado, conozco otro tipo de gente, que me relaciono con ellos, que se dedican a la ocupación, es decir, a atacar a la propiedad privada. Con eso sí que estoy yo. Ya comprendo un poco la diferencia de simpatía que te pueden despertar unos y otros. Eso se comprende muy bien. Pero no sé ya hasta qué punto es válido para establecer una diferencia de clases tal como tú lo haces. En todo caso, a mí se me ocurre una cosa que criticar, porque la veo muy extendida, que es que es esa llamada que hacen los partidos políticos de izquierda y revolucionarios a la solidaridad. Se supone que hay una especie de aunamiento de individuos, evidentemente víctimas, pobres, sometidos, maltratados, que es lo que puede dar la lucha contra el poder que los somete. Yo creo que esto es un error. Ahora me dirás tú lo que te parece. Yo pienso que eso de la solidaridad es cosa de los amos, que efectivamente los que se solidarizan en primer lugar son los señores y los comerciantes y los administradores, y que cuando los súbditos y los oprimidos se solidarizan entre sí a su vez no hacen más que imitar el mismo procedimiento. Yo pienso que la rebelión popular nunca podría venir por el camino de la solidaridad entre individuos. Dime primero si entiendes bien lo que digo y luego dime las pegas que te sugiera. Pues no lo entiendo muy bien, Agustín. No lo entiendo muy bien, porque el desheredado de sus propias realizaciones, el sometido, el atropellado, el repudiado, el que a fin de cuentas hasta te echan de tu techo, de tu nido, se tiene que organizar. Y ¿Por hay qué? una ¿Por forma qué? de combatir. No lo digas Pero, tanto. perdóname, Agustín. Sí. Si hay una forma de combatir al déspota, porque el déspota se organiza para aplastarnos, tanto a ti como a mí, para someternos, tendremos que tener algunas armas para derrocarles a ellos y que nos lleve a una vida más justa, más sana. Sí. ¿No? Sí, ahora estás repitiendo lo que con frecuencia se dice entre gente rebelde y de izquierdas. Es lo que estoy combatiendo y te agradezco que sigas un poco más todavía. Sí, esto es lo que estoy criticando en este sentido. Nosotros vemos que los amos efectivamente se aunan entre sí por fuerza de sus intereses para dominar y para explotar. Entonces deducimos que los desheredados, como tú dices, y los oprimidos, pues para rebelarse contra ellos, deben hacer lo mismo. Es decir, organizarse, establecer una solidaridad y tal. Bueno, esto es lo que critico. Yo digo que las armas que emplean los amos nunca pueden servirles a los esclavos. Es decir, que lo que sirve para la organización del poder nunca puede servir para la rebelión.
Este es el sentido de la crítica, no sé si ahora está más claro. Yo sigo pensando lo siguiente, Agustín. De siempre, desde que tengo uso de razón, me he sentido hijo del pueblo llano, además. De ese pueblo que no aspira a tener poder, sino a destruirlo. A destruirlo porque sabemos, por propia carne, que ese poder es el que nos ha hecho estar de como estamos. Yo no pretendo ejercer ningún tipo de poder sobre nadie. Ni pretendo estar por encima, ni pretendo estar por debajo. ¿Entiendes? Sí, sí. Como dijo Bakunin, quiero estar a ese nivel saludable que el mar mantiene. Bueno, en eso yo creo que estamos. En eso estamos, y la actitud aquí es efectivamente de rebelión popular, una rebelión que hoy proponíamos que tiene que lanzarse también no solo contra el Estado y capital en sus manifestaciones más externas, sino contra esta forma de Estado y capital que es el yo o el individuo. Ahí es donde empieza a haber un cierto desacuerdo. Yo te había dicho en abstracto que me parece que el solidarizarse y el unirse y el organizarse, como es imitar las armas de los poderosos y de los amos y de los opresores, nunca puede servir para el pueblo. Ahora puedo razonarlo un poco más de cerca, es decir, hay que ver lo que ha pasado. Llevamos muchos siglos de revolución, unos cuantos, ¿no? De manera que la táctica ha sido generalmente la que tú has dicho. Es decir, generalmente los desheredados se han organizado y solidarizado, más o menos, y han desarrollado organismos que tenían que responder a los del poder. Bueno, el resultado yo creo que estarás conmigo en que no es para animarle a uno mucho, ¿no? En eso estamos. Pues yo creo que la raíz está en esta equivocación. Yo creo que efectivamente ni esta arma de la organización, ni solidaridad, ni ninguna otra que los amos emplean, puede emplearla al pueblo. Yo pienso que eso que tú dices de sentirse hijo del pueblo, es decir, dejarse llevar por algo que venga de abajo, como aliento de la revolución, sin intentar aplicar recetas de los amos, tal vez sería menos peligroso. Bueno, nada, seguiremos evidentemente charlando, porque no solo tú y yo, sino cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos estamos separados entre individuo y pueblo, y lo uno no es compatible con lo otro, y estaremos en conflicto mucho tiempo. Vale, Agustín, un abrazo para ti y para Javi. Abrazos. Salud. Salud. Tenemos más llamadas, sí. Pues vamos con otra más. Hola. José Feiján. Sí. Hola. 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 Pues quería hablar con vosotros sobre el tema que es que hay ahora una jornada del campo freudiano que precisamente tratan este tema. Sí. Y entonces quería comentar algo, ¿no? Porque esta jornada tratan el tema de la identificación como un fin y la falta de identidad, que es lo que constituye la fuerza de la masa. Es un poco notable eso que me dices, sí. Bueno, yo más de una vez me he entrometido entre las filas de los freudianos o neofreudianos, más o menos, pero esto de la identidad, de la falta de identidad como constituyendo la fuerza de la masa, me suena un poco nuevo. ¿Podrías desarrollarlo un poco? No escucho bien. No, te decía que esto que dices que me citas de la falta de identidad como siendo la fuerza de la masa, que no acabo de entenderlo bien, si lo podrías desarrollar un poco. Pues voy a leer un momento el párrafo que tengo aquí para contextuarlo un poco esta frase. Vamos a ver. Dice, en el inconsciente freudiano no existe una sustancia equiparable a un yo soy que pudiera designar, nombrar al sujeto. Entonces, Lacan forja un símbolo que es el del sujeto separado de la propia identidad, motivo por el cual es susceptible de identificarse con otro. Pero entonces dice que esta falta de identidad es precisamente lo que constituye la fuerza de la masa y explica todas las prácticas que tienden a plantear la identificación como un fin, el fin, mientras que la enseñanza de Lacan plantea por el contrario su atravesamiento. Entonces, en relación a esto, a mí me ha sugerido, por ejemplo, la tendencia que hay a través de los medios de comunicación a la manipulación, a la homogeneización de las diferentes culturas, de los diferentes contextos, es decir, como si todo fuera igual y todo medido por el mismo rasero, como si dijéramos, Ya. sin diferenciaciones. Ya.
Entonces, en eso veo yo como si dijéramos eso de no establecer o de no, los pueblos, no reivindicar cada pueblo su historia, su identidad cultural, sino dejarse llevar en esa vorágine de lo moderno, no sé, con eso lo he relacionado yo, esa falta de identidad cultural. Sí, yo creo que ahora ya voy cogiendo. De la historia de cada pueblo. Y elaboración de esa historia. Bueno, en realidad ya comprendes que esto de la identidad de cada pueblo pues se parece un poco a la identidad de cada individuo y por tanto si es verdad lo que aquí estamos sugiriendo de que la rebelión tiene que ir también contra cualquier noción de identidad individual o no, pues también tendría que ir contra esa idea de que los pueblos tienen identidades. El pueblo del que hablamos aquí es un pueblo que evidentemente carece de identidad en ese sentido. No es un pueblo que se contraponga a otro pueblo. Me temo que las reflexiones, por otra parte, bastante agudas que nos has leído con cita de Lacan y demás... Sí. Perdonad un momentito, le voy a pedir que cuelgue porque llegan muchos ruidos y entonces mejor sigue a usted. Sí. Temo que efectivamente estas citas de Lacan y del autor que las haga, precisamente por lo doctas y lo sutiles, pueden contribuir a confundir un poco demasiado la cuestión. No se sabe muy bien para qué lado están cayendo los términos identidad, identificación. No se sabe si Massa se quiere contraponer a pueblos determinados o si se contrapondría a algo de lo que llamamos pueblo. En fin, pienso que se da un caso bastante ilustre de esto a lo que tantas veces me resisto, que es el empleo del lenguaje filosófico-científico y lenguaje docto, porque en sus entrañas mismas el empleo de este lenguaje, al que la pedantería del dominio y de la masculinidad acude constantemente para defenderse, es un elemento de embrollo. Aquí por eso tratamos cada vez más de hablar en un lenguaje popular, y en este lenguaje un poco más popular, pues repito que identidad es la del documento nacional de identidad, es decir, es la identidad de cada uno que le hace ser no simplemente uno cualquiera que dice yo, sino uno determinado que es distinto de los demás. Repito que las masas están compuestas de estas identidades, de forma que una masa está siempre contada en número de almas, es la masa de un Estado, es el objeto de una estadística de la empresa. Está compuesta exactamente de unidades que a su vez se constituyen como tales unidades precisamente porque están contadas. Cada una de esas reses se vuelve una res personal precisamente porque todas las reses del rebaño están bien contadas, en contra de lo que muchas veces se dice. Nuestro oyente ha recordado que hay efectivamente una tendencia a la homogeneización, a la igualación, a que todos los pueblos iguales y todas las personas iguales, pero es muy notable hacer constar que en la propaganda del capital y del Estado esto se compagina con la exaltación constante de la diferencia y de la personalidad. Constantemente respecto a individuos el comercio está recomendando cosas que van a servir para la exaltación de la personalidad de cada uno. Cómprese usted este auto porque usted se lo merece. Usted se dice con la intención de que usted se dirija precisamente a un ente real. Compre usted este perfume porque esto le distinguirá, le dará una personalidad. Cosas de este orden se oyen todos los días. Y en cuanto a pueblos no digamos. Habrá efectivamente una homogeneización progresiva como la hay, pero esta homogeneización pasa por la exaltación tópica y hasta la sociedad y hasta la saciedad de las esencias particulares de cada uno de los pueblos. Cuanto menos verdad es, más se le exalta. La cuestión se refiere pues también a estos pretendidos pueblos que no son nada de lo que aquí llamamos como pueblo, como objeto de la sumisión y por tanto como posible sujeto de la rebelión, sino precisamente a los individuos de la masa, que son lo contrario de esto que se llama pueblo y que son cada uno, el yo, la última cara de Dios contra la que el pueblo tendría que rebelarse. Vamos con otra llamada. Hola. Hola, aquí.
¿Qué? Bueno, mira, yo en principio estoy a favor del yo, porque es el único modo que yo encuentro de estar en contra de los demás, más que a favor en contra. Es el único modo con el cual puedo estar en contra del capital, o en contra de la familia, o a favor de la familia o a favor del capital, en algún momento. Pero me parece que lo que negáis es el yo, el considerarme como tal. Y entiendo que la postura es esta, porque la otra que te queda sería callar total y absolutamente. Es una postura también válida, pero válida en contra de qué, porque si te callas, aquello tan famoso de que callas otorgas, ¿en qué queda eso? Sí, espera un momento. Tu primera frase, yo estoy a favor del yo, es una frase significativa, porque ya ves que ahí aparece 2 veces el índice. Y claro, eso lo puedo decir yo también, en cuanto ente real. Ya dije al principio que cada uno es reaccionario por esencia, de manera que yo tengo que estar a favor del yo, tengo que defender el yo. Sí. En cuanto a lo que opinas de que eso puede ser el sitio desde el que uno se oponga, supongo que a cosas como la familia, como el Estado, como los órganos de poder en general, eso me parece que se vuelve bastante dudoso. Uno ve que si uno se opone individualmente, por ejemplo, a la familia, si rompe con la familia, por poner un caso bastante sencillo, su rebelión por el hecho mismo de ser individual y personal queda inutilizada. Pues mira, se marchó de casa porque le gustaba vivir de esta manera o de la otra, porque tenía este vicio o el de más allá. Suele suceder, ¿no? No, realmente tampoco quería llevarlo al tema de la familia o al tema del capital, sino de que de verdad se puede negar el yo para ser un conjunto, porque es que no creo en los conjuntos. Bueno, pues es que... evidente que no funciona. Ya, pero ahí está, es que justamente Capital y Estado lo que nos quieren hacer creer con la práctica es en los conjuntos y en que cada uno es un elemento de un conjunto. Pero esto nos lleva ya a la segunda parte de tu intervención, porque dices, es verdad que tiene algún sentido una rebelión contra el yo, lo que quedaría no sería el callarse. Respecto a esto, respecto a lo que me gustaría recordarles a los oyentes, que aparte de que yo hablo en cuanto a ente personal o real al mismo tiempo, aparte de eso está el lenguaje, que es común, que es popular, y ese habla, ese no se calla nunca. No sé si esta distinción la digo con bastante claridad. Pues no la termino de coger. Quiero decir que si pronuncio una frase, por ejemplo ahora tú y yo que estamos hablando, por un lado es verdad que quien habla eres tú fulano de tal y yo mengano de cual. Por un lado esto es evidente, es verdad. Sale por nuestras bocas, que son bocas personales, en el sentido que antes decía de las arrugas y las caras de cada uno. Esto es verdad, pero el que está hablando, por otra parte, es el lenguaje que es común a ti y a mí, y que no es ni tuyo ni mío. Sí. Esto también es evidente, ¿no? De manera que no habría callar. El hecho de que el individuo callara en esta última rebelión no iba a querer decir que el lenguaje común callara, por el contrario, a lo mejor esta mudez de los individuos sería la manera de que el lenguaje y por tanto el pueblo fueran los que hablaran. Dime si te parece lo bastante claro, por lo menos. Sí, lo que ocurre es una cosa, que vuelvo otra vez a reafirmarme en que no me es válido el callar. Entonces, tengo que hablar. ¿Equivocarme? Pues evidentemente. Sí. Pero tengo que hablar y estar en contra, o ya te digo a favor, pero generalmente más en contra. Sí. Porque cuando estás a favor realmente no sacas bastante pocas cosas. Sí, bueno, es inevitable eso de opinar, estar a favor, estar en contra, pero vamos, son cosas triviales, no... Pero partiendo de mi yo, o sea, yo hay una cosa que generalmente es mi verdad. Ya. Mi verdad en contra de la que sea, me da igual, y la defiendo a capa y espada. Ya. Bueno, no es oportuno por esto que dices que terminemos esta parte de la conversación recordando el proverbio de Machado, ¿no? Que dice tu verdad, no, la verdad. Ya. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Ya, lo que ocurre es que es tremendamente difícil, ¿no? Bueno, sí.
Eso sí, interminablemente difícil. Gracias y saludos hasta otra. Hasta luego. Gracias. Sí, bueno, me plantea un oyente de control que él dice los nazis, pero lo hacen casi todas las policías, por lo menos la nacional española, que cuando se tiene, ellos por ejemplo los nazis son los judíos, pero que cuando se tienen un preso, la manera de castigarlos o de controlarlos sería como despersonalizarlos o humillarlos. Por ejemplo, se les desnuda, se les priva de cualquier derecho, no se les deja ir a mear cuando tienen ganas. Ahí parecería que se operase en sentido como si... me parece que esto lo apunta como una señal de que el control más totalitario buscase la despersonalización, ¿no? Sí, el más totalitario, el más extremo en muchas situaciones se da eso. Y después de todo, por otra parte, esto de la tendencia a la homogeneización de las masas y que el café para todos es una práctica que, sin que sea tan extrema, es constante, ¿no? Pero esa es compatible con la otra, con la exaltación de la personalidad. En un campo de concentración, en una cárcel, junto a esa homogeneización externa del café para todos, llevado a las últimas consecuencias, todos, como si se dijera, desnudos, todos iguales, todos sometidos a la misma mierda, es compatible con el mantenimiento y exaltación de lo más íntimo de cada uno, que es precisamente la culpa. Si esos campos de condena y esas cárceles no mantuvieran y exaltaran la necesidad de cada uno, como sufriendo su propia pena, remordimiento y la sensación de culpa y la propia... y lo contrario de la culpa, que es el lanzarse contra el otro. Bueno, este es un proceso reversible. Empieza la culpa contra uno, que en la defensa del individuo trata de echarse fuera y se convierte en protesta contra el que te oprime. A su vez, a la larga, y especialmente entre esos casos extremos, esta rebelión hacia afuera vuelve a interiorizarse y se convierte en algo que te corroe por dentro. Esto es una experiencia de la que muchos de los que han pasado por estas experiencias nos hablan, ¿no? De manera que ahí lo que se da es, en el grado extremo, esta compatibilidad imposible entre la homogeneización masiva y la exaltación de cada individuo. Yo veo que ahí precisamente es donde de una manera más descarnada y más tremenda se da esta compatibilización de lo que parece incompatible. Sí. Bueno, quedan bastantes cosas y creo que llamadas, pero ya se nos echa el tiempo encima. No sé si daría incluso tiempo de decir algo más o... nos queda 1 minuto y 10 segundos, me parece que no da tiempo a pasar. Mira, a ver, Javier, llamada. Si recuerdas alguna de las cosas que hayan pasado. No, hay alguna cosa que yo hubiera querido que se tocara como apoyo en defensa del yo, aparte de la experiencia esa que nos contaban del el trasladarse, que uno sigue siendo. Otra que se suele utilizar es la memoria al cabo del tiempo. Parece que uno fue aquel y que sigue siendo el mismo y será otro, sí, aunque se admitan cambios. Sí, es el hilo. Muchas veces uno, cuando se pone a razonar, incluso desde niño, piensa que justamente esta especie de hilo que me une con mis recuerdos es el fundamento. Es tan importante esto que yo creo que debías incluso reservarlo para sacar la cuestión, no el día próximo, pero cualquier día, bueno, la cuestión de la memoria. Pues así lo haremos. Hasta el próximo viernes y no hay novedad. Salud.